actividad más de la 15ª Semana de las Ciencias Sociales, que lleva por título La usabilidad de la IA en la conciencia social. Ha sido importante la huella o el impacto que la inteligencia artificial ha provocado en la ingeniería y en la ciencia de datos, y su potencial sigue y seguirá en aumento, dando saltos enormes en los próximos años. Por eso es importante que tanto docentes como estudiantes comprendamos a la IA desde lo social, lo cultural, lo ético, lo pedagógico, y tomar en cuenta los potenciales de la IA, pero también sus riesgos en la educación. Para hablar de ello, en esta mesa me acompañan 3 docentes, cada uno y una con trayectorias profesionales distinguidas dentro y fuera de nuestra escuela. Iniciaré presentando con mucho orgullo a la profesora Miriam Noemí Paredes Cadena. Ella es egresada de la UPIXA, de la licenciatura en Ciencias de la Informática. Es maestra en Desarrollo Organizacional, maestra y doctora en Educación, y actualmente estudia el doctorado de Administración en Alta Dirección. Tiene una amplia experiencia en formación y actualización docente. En la SCOM imparte las materias de Fundamentos de Programación y Gestión Empresarial. Bienvenida, profesora. Muchas gracias por estar con nosotros. Le cedo la palabra y le pido a nuestro público que le brindemos un fuertísimo aplauso, por favor. Muchísimas gracias a todos. Es un gusto para mí participar en esta 15ª edición de la Semana de las Ciencias Sociales. Ya comentó la maestra el tema de esta semana, y bueno, vamos nosotros a abordar el tema de la toma de decisiones responsables, preparando a los estudiantes para desafíos reales. Y bueno, quiero agradecer al maestro Gumersindo, quien me hizo la invitación a esta semana. Bueno, el objetivo de esta ponencia es analizar cómo la inteligencia artificial está revolucionando la toma de decisiones y cómo podemos formar a los estudiantes para su uso responsable, ¿no? Inicio haciéndoles esta pregunta. ¿Sabían que cada vez más decisiones que afectan nuestras vidas son tomadas por algoritmos de inteligencia artificial? Y bueno, para esto vamos a dar una breve definición de qué es la inteligencia artificial, ¿no? Y en pues se refiere a la capacidad de las máquinas y los sistemas informáticos para realizar tareas que requieren pues de inteligencia humana. Y estas tareas pueden ser el aprendizaje, el análisis, la toma de decisiones, el análisis del lenguaje natural, así como la percepción visual. Y algunos sistemas que utilizan estos algoritmos pues pueden ser los sistemas de detección de imágenes, detección facial. También cabe destacar que la inteligencia artificial pues se basa en la aplicación de algoritmos y de modelos matemáticos, ¿no? Que estos nos van a permitir pues analizar grandes cantidades de información para pues poder obtener resultados y conocimientos precisos. La inteligencia artificial y sus aplicaciones, pues también tenemos, por ejemplo, los robots autónomos, los sistemas de reconocimiento, ya les había comentado, de voz, de imágenes, reconocimiento facial, la detección y prevención del delito también puede aplicarse, entre otros, ¿no? Y bueno, yo les pongo algunos ejemplos de la aplicación de la inteligencia artificial en México. Y bueno, ya se utiliza en varios ámbitos, pero principalmente en la salud, ¿no? Es de suma importancia destacar que el Instituto Nacional de Cancerología ya está aplicando la inteligencia artificial para poder detectar cáncer, ¿no? Y principalmente cáncer de pulmón. También la empresa DeepMind, que es de Google, y esta se encarga de desarrollar e investigar inteligencia artificial, está colaborando con hospitales de México para pues detectar complicaciones renales, ¿no? Esto es sumamente sorprendente.
La otra es que el hospital de Luis Sánchez Bulnes, que es de la Asociación para Evitar la Ceguera, también está trabajando en colaboración con Microsoft Azure, que pues aplica la inteligencia artificial para detectar retinopatía, se llama, infantil, ¿no? Y esta es una de las principales causas de ceguera infantil. Ahora, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que está en sus etapas iniciales, también ya está aplicando la inteligencia artificial para detectar comportamientos delictivos en zonas urbanas, y esto con el fin de optimizar la distribución del recurso policial, ¿no? Y bueno, también tenemos en las finanzas, Bancomer, que tiene su aplicación de OpenPay en colaboración con Quesky, ya también está pues aplicando una modalidad de que se dice compran primero y después pagas, ¿no? Y esta ya está regulada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y da certeza a las compañías que utilizan esta aplicación, ¿no? de OpenPay. Otra es también la aplicación de la inteligencia artificial en la educación. La UNAM ya tiene un asistente que le sugiere a los docentes a mejorar sus clases y también el proceso de enseñanza-aprendizaje, así como el Tecnológico de Monterrey, que ya también tiene una aplicación para personalizar, retroalimentar y evaluar este proceso de aprendizaje de los alumnos, ¿no? Pero bueno, también está la Universidad Panamericana, y bueno, a mí me da mucho orgullo comentar que ESCOM está escribiendo su propia historia, ¿no? Porque aquí se desarrolla esta tecnología basada en inteligencia artificial. He sido parte de algunos trabajos terminales donde pues los mismos alumnos han implementado, ¿no? El machine learning, el aprendizaje profundo, la identificación de imágenes. Yo me acuerdo de un trabajo terminal donde un alumno hacía el análisis masivo de imágenes de córneas, donde se detectaban algunas pues enfermedades, ¿no? Que tenían que ver con la córnea. Y así pues hay muchos trabajos terminales que sus compañeros han estado desarrollando, ¿no? A lo largo de estos años, no digo de un año, de muchos años. También se ha implementado la automatización, la detección de noticias falsas, ¿no? Con el análisis del lenguaje natural. Entonces yo los quiero felicitar y les quiero pues exhortar a que continúen poniendo en alto, ¿no? el nombre del ESCOM, y con mucho orgullo. Y bueno, también vamos a ver lo que son las ventajas, ¿no? de la inteligencia artificial. Y bueno, estas nos permiten pues analizar grandes cantidades de información mediante estos algoritmos, ¿no? y modelos matemáticos, y estos pues son en cuestión de segundos, ¿no? Cosa que sería imposible que se hiciera de forma manual, y esto pues con la finalidad de obtener resultados óptimos. Y bueno, también tenemos desafíos en la aplicación de la inteligencia artificial, ¿no? Como son los sesgos de estos algoritmos, ¿no? Y debemos de eliminarlos, ya que estos pues son errores sistemáticos que hacen que la inteligencia artificial pues arroje datos o información errónea, no deseada, probablemente hasta con, no sé, inclinaciones políticas, problemas de discriminación, ¿no? A eso nos referimos con los sesgos. Y bueno, en la falta de transparencia, algunos algoritmos, y principalmente los de aprendizaje profundo, son catalogados como cajas negras, ¿no? Porque dicen que pues ni siquiera los mismos desarrolladores saben cómo finalmente terminan tomando las decisiones, ¿no? En este proceso de entrenamiento de esta inteligencia artificial. Y bueno, evidentemente la necesidad de la supervisión humana, que no puede pues dejar de aplicarse, ¿no? Ya que esta pues va a permitir que se corrijan estos errores y se eliminen estos sesgos. Ahora, el papel del estudiante
el papel de los estudiantes como futuros profesionistas, ¿no? Aquí vamos a analizar algunos aspectos que tienen que ver con este desarrollo. Es la preparación para el futuro, y entonces los estudiantes pues están siendo formados hoy en día para que desarrollen, implementen y supervisen las tecnologías de inteligencia artificial en el futuro. También pues deben de desarrollar ciertas habilidades, ¿no? Que aquí pues ya se está haciendo. Habilidades técnicas, ya que pues los estudiantes necesitan aprender a programar y a comprender cómo funcionan los algoritmos de inteligencia artificial, ¿no? Lo que incluye pues desde conceptos básicos de machine learning, así como el procesamiento de grandes cantidades de datos. También deben de desarrollar estas habilidades éticas y críticas, ya que pues es la clave, ¿no? Que los estudiantes las desarrollen y desarrollen una comprensión de pues de estas implicaciones sociales y éticas. Y bueno, la IA puede tener consecuencias no deseadas si no se supervisa correctamente. Y bueno, finalmente tenemos las prompt engineering, que esta pues es la habilidad de poder contextualizar a la inteligencia artificial para poder obtener resultados óptimos, ¿no? Los resultados esperados, y también pues poder optimizar esta interacción con la inteligencia artificial. También aquí yo les pongo unas noticias que hablan sobre esta nueva habilidad, y hasta mencionan, ¿no? que tienen sueldos de $200,000. Yo quiero suponer que son anuales. Y bueno, también dice que es un trabajo que también acabará siendo barrido, ¿no? Y se refieren a que cuando la inteligencia artificial esté totalmente entrenada, pues ya no será necesario personal con estas habilidades desarrolladas. Y aquí tenemos, ¿no? Otra noticia: en Europa pagan 25,000 euros. Y bueno, para fundamentar las propuestas de esta ponencia, pues yo me basé en pues el artículo de la inteligencia artificial y sus implicaciones éticas en la licenciatura de Ciencia de Datos. Y bueno, las variables independientes que surgieron de las implicaciones éticas es la integridad académica, el manejo ético de datos, la conciencia y resolución de dilemas. Y bueno, cabe destacar que los resultados de este instrumento de recabación de información no son los originales, ya que la semana pasada se volvió a aplicar para ver si estas gráficas tenían alguna alteración. ¿Pero qué creen? ¿Qué se imaginan? Pues que quedaron exactamente igual, ¿no? Entonces nosotros como profesores debemos de identificar, ¿no?, estos resultados. Por ejemplo, hay una que dice: en tu trabajo académico y proyectos, ¿siempre proporcionas atribución adecuada a las fuentes de información que utilizan? Y bueno, el 54%, casi el 55%, dice que a veces. También tenemos que si has recibido orientación sobre cómo citar y referenciar correctamente las fuentes en tus trabajos académicos. Y bueno, tenemos ahí una bandera roja que es del 26%, que pues nosotros como profesores tenemos la obligación de orientarlos, ¿no? Y bueno, en la variable de manejo ético de datos dice: ¿entiendes la importancia de obtener consentimiento informado cuando trabajas con datos personales en proyectos académicos? Y bueno, todavía tenemos un 11% que nosotros pues debemos de atacar, ¿no? La otra es que si estás familiarizado con las leyes y regulaciones relacionadas con la protección de datos y privacidad, ¿no? Y no puedo decir, tristemente, el 62%. Yo creo que ustedes concientizan sobre esta pregunta cuando hacen su trabajo terminal, ¿no? Porque los maestros de seguimiento, gracias maestra, siempre les decimos, bueno, y la protección de datos, ¿no? Y ya es cuando ustedes empiezan a investigar. Y bueno, cuando trabajas con datos te aseguras de anonimizar y proteger adecuadamente la información personal de los individuos, y la mayoría dice que a veces. En la otra, como bueno, en la variable de conciencia y resolución de dilemas éticos te preguntan, ¿no? ¿Consideras el impacto social y ético de tus decisiones en el desarrollo de proyectos académicos? Y el 55% dice que a veces.
Y bueno, ya que se hizo este análisis, pues podemos proponer que debemos de fomentar una mentalidad responsable, de responsabilidad y conciencia, y pues la enseñanza de transparencia, ¿no? Y en este caso pues se propone identificar las competencias claves de los estudiantes pues que deben desarrollar para utilizar inteligencia artificial como herramienta de apoyo en la toma de decisiones en diferentes contextos, ¿no? También debemos promover el pensamiento crítico, ético en la inteligencia artificial, asegurando que los estudiantes sean conscientes de los posibles impactos sociales, éticos y legales, ¿no?, en el uso de esta tecnología. Diseñar estrategias educativas innovadoras que utilicen la inteligencia artificial como un recurso pedagógico para fomentar la solución de problemas y la toma de decisiones en situaciones reales y complejas. El 4 es implementar actividades formativas que permitan a los estudiantes aplicar conocimientos sobre la inteligencia artificial en escenarios prácticos, evaluando una decisión desde una perspectiva ética y responsable. Y bueno, finalmente promover debates, ¿no?, así como pláticas de sensibilización, en el uso ético y bueno, ¿por qué no también en el ecológico, ¿no? Digamos, este procesamiento masivo de imágenes pues genera una huella de carbono y una huella hidráulica que no se imaginan, ¿no? Nosotros consumimos con un entrenamiento básico mucho tiempo de energía, ¿sí? Eso sería todo. Muchas gracias. Miriam, ella nos habla entre muchas cosas bien interesantes, estas decisiones tomadas por algoritmos de la IA que afectan nuestra vida, que afectan nuestra sociedad, en el ámbito de la educación, de las finanzas, de los negocios, de la salud, y cómo la ESCOM, como ella menciona, está teniendo una participación muy fuerte, muy importante en todo ello. Nos habló de las ventajas, de los desafíos de la IA, y aquí el papel que ustedes, chavos, chavas, pues van a desempeñar en el futuro, unos añitos más, y desde lo social y desde lo ético y desde lo crítico, ¿no? Ahora ya vimos que también la IA está gestando incluso nuevas capacidades y se sigue demandando responsabilidad, conciencia y transparencia. Muchas gracias, profesora Miriam, por su nutritiva intervención. Si algunas personas del público tienen algo que compartirnos, les pido que vayan formulando su pregunta, su comentario, su catarsis, y les doy la palabra al final de la mesa, ¿vale? Bien, pues ahora con mucho gusto presento a continuación a la profesora Ana María Winfield Reyes. Ella es egresada de la carrera de Psicología por la Universidad Veracruzana, con especialidad en Psicopatología Clínica por la Universidad de Barcelona. Realizó estudios de maestría y doctorado en la ESCA Santo Tomás, con la línea de investigación en ética y valores en la educación superior. Desde hace 15 años es docente de la ESCOM y actualmente es nuestra coordinadora de la red de género de aquí de la escuela. Bienvenida, profesora, muchas gracias por estar con nosotros. Les cedo la palabra. Muchísimas gracias. Voy a poner de pie porque estoy bien nerviosa, a pesar de esos 15 años que ya llevo aquí con todos ustedes. Bueno, con ustedes no, pero trabajando en esta escuela. Bien, ¿cómo están todos ustedes? ¿Cómo se encuentran? ¿Les ha gustado esta semana que hemos preparado para la comunidad? ¿Quién me dice el nombre de la semana? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo se llama esta 15ª semana de las ciencias sociales? ¿Cuál es el tema? Vamos a darle premios al final. Va a haber sorpresas. ¿Quién me dice? ¿Quién dice yo? ¿Cómo es posible? Ya estamos al final de la jornada. Sí, ya lo tienen. No, es que ya lo había publicado mis estados. Es semana de las ciencias sociales y desde la mesa. Bueno, ahí sí, de los maestros opinando sobre la IA en los estudios. Ajá, ¿y el tema general cómo se llama? ¿General? Ay, caray. Bueno, el tema de la IA, pero en las estudiantes, por decirlo.
Por ahí vaya, por allá. La verdad no pensaba empezar así, pero pues ya se dio. Según yo, es la usabilidad de la IA en la conciencia social. Muy bien, fuerte el aplauso para el compañero. Muy bien. Bueno, pues yo el día de hoy, lo que les voy a presentar, por favor, yo jugué un poquito con las palabras del tema de nuestra semana. Preparé un texto que hoy traigo mi acordeón, porque pues a la hora de hablar luego se me olvidan algunas ideas importantes, espero acordarme de la mayoría. Y jugué un poquito con las palabras, y lo que les quiero presentar hoy es la formación de la conciencia social en nuestros futuros ingenieros. Y con esto, pues quiero hacer remembranza a las prácticas que hemos hecho a título individual, pero también desde el compartir colegiado, ¿verdad?, con nuestros compañeros, compañeras, en lo formal, en lo informal, en largas reuniones de academia, de materia, en las pláticas de pasillo, en lo que compartíamos también de escritorio a escritorio, para poder saber cuáles serían las estrategias más adecuadas, cuáles serían las actividades que podrían impactar más, que les podrían gustar más a todos ustedes. Y así fuimos construyendo pues una serie de propuestas desde el cariño también, ¿verdad?, de la vocación docente, también de lo que fuimos pensando que debería ser la formación integral de nuestros estudiantes. Y entonces pues la plática que hoy participo en esta mesa redonda, muy honrada de haber sido invitada, es una recopilación de lo que me permita reconstruir la memoria, porque pues nos pasa como en los momentos más felices de la vida, que luego se nos olvida tomar la fotografía, ¿verdad? Pues también así nos pasa a los profesores. A veces estamos más ocupados en hacer que en registrar la actividad o en llenar reportes, y cuando vemos pues ya pasaron 15 años y de repente ahí búscale las fotos, búscale todo lo que hemos hecho, porque sí hemos hecho un montón de cosas. Pero bueno, aquí vienen muchas actividades, no son todas, pero el objetivo es pues reflexionar y darnos idea de cómo ha ido forjándose esa construcción de la conciencia social en ustedes, futuros ingenieros y licenciados de datos. Bueno, pues hago referencia primero que nada a esta investigadora emérita de la UAM, Teresa Llurén Camarena, que ella ha trabajado mucho los temas de eticidad. Y esta pregunta generadora: ¿qué puede hacer la educación del presente por la eticidad del futuro? Fíjense, Tere Llurén da por supuesto que nosotros somos producto de las eticidades o de la formación de 15 o 30 años algunos, si le echan cuentas, ¿verdad?, del periodo escolar que hemos recibido, pues es más o menos, lo cual quiere decir que lo que nosotros estamos abonando el día de hoy tal vez se va a ver reflejado en 30 años. Esa es la eticidad de la sociedad que pues vamos a ir visualizando. Entonces, nosotros en estos 15 años previos y pues lo que sigue, nosotros como academia, fíjense, de sociales, ya hacíamos cultura de la paz, sin saber que así se llamaba. Este término se puso pues más de moda por ahí de los años 2000. Bueno, no tan de moda como para que todos lo conociéramos. Yo creo que ahora sí ya todos hemos escuchado hablar en alguna ocasión de lo que es la cultura de la paz, aunque México fue sede de esta iniciativa de la ONU de por ahí de la década de los 2000. Pero aquí están los ejes, nosotros ya los trabajábamos en la propuesta de nuestras materias, en las temáticas, y luego en muchas de las actividades extracurriculares también que se fueron proponiendo, entre esas pues esta semana. Aquí están algunos de los ejes: practicar la no violencia activa, compartir el tiempo y los recursos materiales, defender la libertad de expresión y la diversidad cultural, conservar el planeta, redescubrir la solidaridad. Y como habilidades para la paz tenemos ahí el autoconocimiento, la autogestión de emociones, el manejo de relaciones interpersonales, la conciencia social y la toma de decisiones responsables. ¿Les suena alguna de estas? ¿La han vivido en alguna de sus materias, en alguna de sus unidades de aprendizaje? ¿Sí, no? A ver, levanten la mano los que digan que sí, por lo menos han tenido alguno de estos ejes que los hayan vivido o trabajado en sus materias. ¿No más usted?
Ah, ya veo más manitas, bueno, pues esa es la finalidad. A lo mejor los estamos trabajando sin saber que así se llaman. Y pues hoy vamos a hacer un recuento un poco de estas actividades. Bueno, les voy a platicar un poquito la historia, de dónde también surge este interés. Hace muchos, muchos años, así como la historia, ¿no? Empieza. Un grupo pequeño de docentes que conformaba esta Academia de Ciencias Sociales, pues había una vez un grupo de docentes que estábamos pues muy acongojados porque escuchábamos rumores de lo que se decía en pasillos, ¿no? Nos llegaban los rumores que consideraban que nuestras materias eran de chocolate, por eso les puse ahí los chocolates. Yo espero que esos rumores ya no se escuchen. Y entonces, esto pues imagínense, nos fue poniendo en la mira que teníamos que elevar el volumen de nuestras propuestas e ir exigiendo un lugar, tanto en lo real y en lo simbólico, que visibilizara nuestras disciplinas. Y entonces entendimos que las ciencias sociales y las humanidades podían ser la guarida en un mundo que cada vez tenía una emergencia tecnológica que parecía llevarnos más a lo deshumanizante. Entonces nuestras unidades de aprendizaje también se fueron convirtiendo en la guarida de muchos estudiantes y también de los docentes, donde podíamos reconocernos y reconocíamos al otro como persona. Bien, bueno, he buscado muchas fotos, como les decía, no tengo muchísimas, pero estas que tengo son muy queridas. Y aquí retomo esta frase: lo que se nombra existe. Y entonces pasamos nosotros como academia, les voy a platicar un poquito, que esto está detrás de la formación de ustedes como ingenieros, ¿cómo debíamos nombrarnos? ¿Cuál era la forma correcta? Surgió la primera controversia. ¿Debíamos llamarnos Academia de Ciencias Sociales o Academia de Humanidades? No sé si se acuerdan mis compañeros de aquellos momentos. Y entonces, a través del trabajo colegiado, como les decía, de las reuniones formales, informales, y quizás más por el temor de descolocarnos, nos quedamos con el nombre de Academia de Ciencias Sociales, aunque lo que hacíamos también tenía que ver mucho con las humanidades. O sea, las ciencias sociales permiten entender pues el comportamiento del ser humano, ¿no?, en diferentes esferas, pero las humanidades son las disciplinas que nos humanizan, y mucho del trabajo que nosotros hacíamos buscaba transversalizar y buscaba lograr esa humanización y esa formación integral. Y entonces fuimos construyendo el imaginario de lo que creímos que debía ser esa formación integral de los estudiantes y también de lo que debía ser nuestra vocación docente. O sea, la fuimos construyendo un poco así, al día a día, en lo cotidiano, a veces pues avalados también por las teorías. Y una de esas teorías que tiene sentido en este encuadre es la que nos propone Jacques Delors. Este señor pues fue un gran colaborador de la ONU en temas de educación, y él encuentra que la educación debe tener 4 pilares, o sea que todos nosotros, la educación con todos nosotros debe de hacer algo mejor, o sea, nos tiene que hacer mejores seres humanos. Si no nos hace mejores seres humanos, algo está fallando. ¿Y cómo se logra eso? Bueno, dice, hay 4 pilares, ¿no? Uno, que tiene que ver con el aprender a ser, la autonomía, la diversidad de personalidades, el espíritu de iniciativa, la creatividad. El aprender a conocer, que ahí tiene mucho que ver también las habilidades autodidactas. El aprender a hacer, pensaríamos los aspectos técnicos, el dominio de nuestra disciplina. Y lo más importante, diría yo, el aprender a vivir, el aprender a convivir, a vivir juntos. La solución de los conflictos. Y más o menos por esa época, bueno, aquí como en mi línea de tiempo también muy simbólica, ¿verdad? Se implementan o se vuelven oficiales, ¿no?, en el discurso los ejes transversales del Instituto Politécnico Nacional, que tienen que ver con los ejes del Plan Nacional de Educación. Y entonces ya escuchamos como ejes transversales que tienen que estar a lo largo de todas las carreras y a lo largo de no importa cuál sea la materia, el eje transversal de compromiso social y sustentabilidad, el de perspectiva de género, inclusión y erradicación de la violencia de género, y el de la internacionalización del IPN.
Además, otros ejes fundamentales que tienen que ver con la vanguardia, el compromiso social, la investigación científica, la gestión ética, la vinculación con la sociedad, el gobierno y el sector productivo, y la mayor cobertura y desarrollo estudiantil con calidad y equidad. Bueno, y entonces nosotros íbamos construyendo todo esto, y también otro de los marcos importantes pues es los 7 saberes que considera Edgar Morán que debe tener la educación. Y entonces a continuación, aquí están los 7, no los voy a leer, pero les voy a presentar algunas actividades que a mí me parece que han estado abonando en esa intención. Bueno, pues el primer saber necesario, que tiene que ver con las cegueras del conocimiento, el error y la ilusión. Dice Edgar Morán, ¿cómo vamos a romper con la ceguera del error y la ilusión? Pues a partir de reconocer y del estudio de nuestras capacidades cerebrales, mentales y culturales, a partir de las disposiciones tanto psíquicas como culturales que permiten erradicar este error. Y aquí, bueno, aquí algunas imágenes de algunos ejercicios que se hizo como comunidad estudiantil, donde hubo alguna expresión de estudiantes desde ejercicios de escritura. Ahí la escritura fue el medio a través del cual muchos de ustedes y muchos de sus compañeros pudieron plasmar su identidad, sus inquietudes, su visión del mundo. Otro de estos principios es el de un conocimiento pertinente, desarrollar la aptitud natural de la inteligencia humana para ubicar todas sus informaciones en un contexto y en un conjunto. Y pues bueno, ahí había desde aportaciones, ¿no?, de elaboración de cómics, de caricaturas con un contenido de crítica social, hasta, ustedes han visto estas muestras, ¿no?, en la ExpoSCOM, ya de implementaciones de robótica. Y bueno, íbamos viendo cómo este afán pues de impactar el conocimiento en la sociedad pues iba abarcando muchas áreas de conocimiento. Luego, aquí otro de los ejes muy importantes es enseñar la condición humana, y aquí tiene que ver con trabajar el conocimiento y conciencia al mismo tiempo de la identidad compleja y de una identidad común a todos los demás humanos. Y aquí pues creo que esto se ha ido logrando a través de actividades que tienen que ver con aquello que nos hace más humanos, como es el arte, la pintura, la asistencia a conciertos, y también el agradecimiento a las personas que nos han hecho ser lo que somos hoy. Ahí está el muro de agradecimiento. Bueno, también tuvimos actividades que tuvieron que ver con enseñar la identidad terrenal, poder reflexionar que vivimos en la crisis planetaria del siglo XX, que este mundo en el que vivimos todos pues es el único que tenemos, y que los problemas son globales, de modo que no podemos evadirnos de lo que pasa en otros puntos del planeta. Ahí la foto de una campaña que tuvimos hace algunos años, donde plantamos algunos arbolitos aquí en la parte del área atrás del área de gobierno. Bueno, y que llega la pandemia, ¿verdad? ¿Quién se acuerda de esto? Y pues aquí hay un eje que se llama enfrentar las incertidumbres, y eso quiere decir abandonar los conceptos deterministas en los que creíamos predecir el futuro, y entonces poder entender los grandes acontecimientos y accidentes de nuestro ciclo, que fueron todos inesperados, ¿no? Y bueno, ahí recordarán estas imágenes nos recuerdan mucho de esta vivencia. Al principio teníamos clases en línea donde podíamos ver el rostro de nuestros estudiantes, y vean, ya en las últimas ya nada más uno se abría su cámara, ¿no? Era así como muy difícil poder entablar ese contacto, todo el conflicto que había alrededor de nosotros, ¿no? Y sobre todo la inquietud de no saber qué podía pasar, ¿no? El temor, ¿no?, de la pérdida de lo que conllevaba la pandemia. Bueno, y seguimos adelante lo mejor que pudimos. Vinieron nuevos modos, nuevas formas, más ideas, sobrevivimos, y otros pues se quedaron tristemente en el camino, pero nos dejaron el recuerdo del trabajo,
el entusiasmo de la participación y la mirada compasiva en medio de la dificultad. Y aquí yo les quiero compartir unos productos que se generaron también en una de nuestras unidades de aprendizaje, que es metodología de la investigación, donde los chicos y las chicas, a partir de su protocolo de investigación, generaron artículos de divulgación con todos los lineamientos y las exigencias de una revista indizada, ¿no?, científica y reconocida. Bueno, casi finalmente, enseñar la comprensión, lograr la reforma de las mentalidades, porque sin esa reforma, sin esa comprensión mutua entre humanos próximos y extraños, pues eso nos puede llevar a los racismos, las xenofobias y los desprecios. Y aquí hay muchas de las actividades, algunas de las muchas actividades que hemos hecho al respecto: conferencias de información, de sensibilización, actividades donde ustedes también manifiestan su voz. Y finalmente, pues considerar la ética del género humano, formarse en las mentes a partir de la conciencia de que somos al mismo tiempo individuos, pero parte de una sociedad, de una especie. Bueno, pues toda esta presentación solamente fueron algunos recuerdos. Podríamos cerrar esta plática comentando que la consigna que siempre ha hecho magia viene desde la identidad politécnica, por lo menos aquí en nuestra escuela así ha sido, el orgullo de saber que somos parte de SCOM, y desde ahí descubrir nuestras posibilidades, desde nuestra identidad, desde reconocer quiénes somos, qué podemos hacer, cuál es nuestra historia y cómo esa historia se ha ido construyendo. Pues yo les podría hablar de los últimos 15 años, que son los que yo tengo aquí en la institución, pero definitivamente esa historia pues viene de más atrás, y esta historia se sigue construyendo con las reflexiones, las aportaciones y el corazón de todos ustedes. Pues muchísimas gracias por su atención. Wow, pues la profesora nos habla de muchas cosas interesantes. Me quedo pensando en que, bueno, la formación que ustedes, muchachos, muchachas, pues es multidimensional, es integral. Todas las materias que cursan son bienvenidas, todas son importantes, pero estas que les llaman chocolate, ¿no?, relleno, estas justamente lo que siempre han intentado desde hace ya mucho tiempo es precisamente darles riqueza personal, no nada más para que sean grandes profesionistas, grandes licenciados, licenciadas, ingenieros, ingenieras, para que sean grandes personas, amigos, amigas, hijos, hijas, colegas, futuros padres o madres, si así lo deciden. Entonces esa es la riqueza. Por eso es que, como ella dice, hay que comenzar a nombrar este tipo de fortalezas y de habilidades. Lo que se nombra existe. Tiene razón, porque cuando lo nombramos es más fácil visibilizarlo y entonces es más fácil trabajarlo. Así que ella nos invita a nombrar y al nombrarnos. Justo estas materias, pues también los esfuerzos que ha hecho la Academia de Ciencias Sociales, pues justamente enriquecer y siempre estar marcando huella en del aprender a ser, aprender a conocer, aprender a hacer y a vivir juntos. Y en 30 años vamos a ver reflejado nuestro esfuerzo. Uy, bueno, a ver si llegamos. Ok. Bueno, pues muchas gracias, profesora Ana María, por su interesante participación. A continuación, bueno, tengo el honor de presentar al profesor Gumersindo Vera Hernández. Él es egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en donde fue coordinador de la licenciatura en Historia y participó en el desarrollo del proyecto Los Historiadores y la Historia para el siglo XXI, además de las jornadas internas de historia. A partir de ambos eventos se publicaron más de 10 libros editados y coordinados por el profesor. Desde hace más de 18 años es docente de la SCOM y la línea de investigación que él trabaja gira en torno a la historia de la ciencia,
el impacto de la enciclopedia francesa de Diderot, lo dije bien, profesor, Diderot, en México, y aquellos que se presentan o que tienen mucho que ver con la usabilidad de las TIC y la IA. Bienvenido, profesor, muchas gracias por estar con nosotros y le cedo la palabra. Muy buenas tardes, jóvenes. Como bien decía la maestra Mariana hace un rato y la maestra Anita, finalmente parte del propósito de la Academia de Ciencias Sociales es enseñarlos a aprender a aprender. Mucho de lo que tiene que ver con el conocimiento que ustedes están adquiriendo y la carrera que han decidido estudiar tiene cambios vertiginosos, va muy rápido. Si nosotros nos ponemos a pensar en los procesos históricos de la humanidad, los cambios han sido muy lentos y lo que ustedes decidieron estudiar cambia constantemente, va muy acelerado y por lo tanto eso que dice la maestra sobre el autodidactismo es fundamental para ustedes en su formación. En la Academia de Ciencias Sociales desde hace 15 años nos dimos a la tarea de generar un evento de estas características donde abordáramos aquellos temas que no son lo suficientemente tratados a profundidad en los programas de las unidades de aprendizaje que se imparten en la misma academia. Y entonces siempre hemos buscado este tipo de temas, hemos traído especialistas que nos hablen sobre esos diferentes temas, pero también hemos invitado a los propios profesores de nuestra escuela y hoy en esta 15ª semana también hemos invitado a alumnos que están estudiando actualmente. Hemos invitado a egresados y nos han dado su punto de vista. Entonces este tema es un tema que está en el ojo del huracán en este momento, ¿no? Y no porque sea un tema nuevo, sino más bien es un tema nuevo en nuestro país, porque esto de la inteligencia artificial ya tiene sus saberes en otros lugares, en otras latitudes, ¿no? Entonces hablamos de esto, de la usabilidad, el uso que le damos a esa inteligencia artificial. Entonces yo lo he abordado desde la mirada de la prensa. Yo siempre he insistido con todos mis alumnos a lo largo de todo el tiempo que he estado aquí, que es muy importante para los ingenieros como profesionistas desarrollar la capacidad, la habilidad de aprender a observar y aprender a escuchar, más que otros profesionistas, porque con base en estas habilidades ustedes pueden saber qué es lo que está demandando la sociedad para de alguna manera desde su mirada de la ingeniería realizarlo, hacerlo, ¿no? Entonces es por ello que yo a partir de la prensa he decidido abordar esta temática y la mirada de las ciencias sociales. Y reitero lo que decía la maestra Anita y la maestra Mariana con respecto a lo que consideran, no ustedes nada más, sino muchas escuelas del Politécnico, en muchas unidades académicas, se dice y se insiste, ¿no?, que las materias de sociales muchas veces pues no sirven para nada, ¿no?, que son habilidades blandas que se pueden adquirir de una manera autodidacta. Pero nosotros hemos comprobado a lo largo del tiempo que estas habilidades es necesario que las abordemos aquí y que las desarrollemos desde aquí. Los humanistas somos capaces de ubicarlos y de observar muchas veces lo que los otros no están viendo. Nosotros nos planteamos que hay que ir, que no hay que acelerarse, que hay que observar los fenómenos, que hay que analizarlos, que hay que repensarlos, que no hay que perder de vista que lo que el hombre ha hecho a lo largo de la historia es inventar herramientas para vivir más y vivir mejor. Si nosotros nos ponemos a pensar desde la prehistoria, se van a dar cuenta que el ser humano siempre ha buscado hacerlo mejor y vivir más tiempo. Si ustedes piensan en la esperanza de vida que tenían en la prehistoria, que un anciano era uno de 30 a 35 años, y uno de los autores que yo trabajo mucho, que escribió un libro que se llama En defensa de la ilustración, y por eso lo de la enciclopedia que yo trabajo, él nos dice, Steven Pinker, que la esperanza de vida en los últimos años ha aumentado,
y la esperanza de vida actualmente es de 70 a 75 años en América y de 80 a 85 años en Europa. No entiendo cuál es bien la diferenciación que hace Pinker en ese, pero a lo que me lleva a pensar es que este hombre a lo largo de la historia ha encontrado soluciones. Yo les insisto a mis alumnos que no comparto la idea de que el hombre es el creador de su propia destrucción. No la comparto. Yo creo que el hombre a lo largo de la historia siempre ha encontrado la manera de solucionar sus problemas y que no va a ser el momento de que ya no sabemos para dónde y se nos acabó. No, yo creo que incluso lo demostró esta pandemia que nos hacía referencia a la maestra Anita, en un lapso muy corto, menos de 2 años, los científicos, los académicos tenían la solución. Y fue por eso que surgieron diferentes vacunas en diferentes partes del mundo, incluida la mexicana, que ahí va, ¿no? Pero, o sea, eso nos habla de que efectivamente la ciencia tiene la capacidad de resolver los problemas, que somos producto de la época que vivimos. A ustedes les tocó esta de la tecnologización y viven inmersos en ella. Otros tuvimos que adaptarnos y tuvimos que encontrar esta manera. Pero siempre desde la mirada de las ciencias sociales es posible hacer estos análisis. Y lo abordo desde la prensa y le llamo el cuarto poder, no porque yo lo diga, sino porque así se ha definido históricamente. La prensa, los medios de comunicación masiva, los mass media, son un poder muy fuerte en nuestro país. Tan es así que es capaz de inventar una noticia, como decía Miriam, y hacer la verdad. Había un autor que no me acuerdo, creo que es Swig, el que escribe un libro que se llama, ahí se me fue el nombre, pero él nos dice que si repetimos una mentira constantemente se vuelve en una verdad, y efectivamente, y lo vemos, se convierte en una verdad. Entonces por eso yo hablo que los medios de comunicación masiva son el cuarto poder, y desde ahí yo abordo esta problemática que nos convoca hoy, que es la inteligencia artificial. La prensa escrita es una referencia histórica y tiene una mirada sobre la IA. Yo no me pongo en el terreno de tratar de ver si es buena o es mala, no, ya está aquí. Ya lo que tenemos que ver es cómo la usamos, de qué manera la usamos. El comportamiento de los seres humanos a lo largo de la historia siempre ha estado en tela de juicio, desde las civilizaciones antiguas hasta nuestros días. Siempre hay gente buena y hay gente mala. Las tecnologías son herramientas que nos permiten hacer cosas y crear cosas, ¿sí? Nosotros, como lo dije hace un rato, los seres humanos siempre las hemos inventado para hacer las cosas mejor. Yo me acuerdo cuando hice mi tesis de licenciatura, hasta los dedos se me pusieron chatos de pegarle a la máquina de escribir, porque todavía me tocó con máquina de escribir y hacer la manita. Cuando se inventó la computadora y cuando la empezamos a popularizar y la impresora, era una maravilla. La tesis de maestría salió de volada, pero la otra era literal, corta y pega. Entonces te equivocabas en una hoja, la cortabas con una regla, la unías con la otra, con yurex, porque ya no querías volverla a teclear. El que tenía pagaba un mecanógrafo, ¿no? Yo no tenía, y entonces había que darle duro a la maquinita de escribir. Entonces los dedos, pues, de tanto pegar, y te acostumbras. Yo a mi computadora la maltrato mucho porque le doy bien duro, porque fue la costumbre de hacerlo, ¿sí me explicó? Ya no es la sensibilidad, toda esta parte, ¿no? Entonces, esta parte que tiene que ver con cómo yo utilizo a los periódicos como una fuente de información, hemerográfica. Sí saben lo que es la hemerografía, ¿no? Así como existen las bibliotecas donde hay libros, la hemerografía o la hemeroteca es donde hay periódicos o revistas. Y bueno, desde esa mirada yo he estado viendo, ya no estoy viendo si es bueno o es malo, estoy viendo lo que se está publicando, y hay muchas notas que se hacen referencia a cómo se le da diferente uso a la inteligencia artificial. No podemos perder de vista que lo que creamos es una herramienta. Hace poco dieron los premios Nobel. Uno de esos premios Nobel, el de Economía, a un académico del MIT,
el doctor Acemoglu, le hicieron una entrevista antes de que le dieran el premio. Ya se sabía que estaba postulado para el premio de economía, pero él decía y sostenía, y lo sostiene, que fue una irresponsabilidad de los creadores de ChatGPT haberlo soltado sin hacer un análisis más profundo. Hace tiempo hubo un académico que escribió un libro que se llama La Sociedad Teledirigida, Giovanni Sartori, maestra, ¿sí, verdad? Giovanni Sartori escribió este libro y se refería a que en aquel entonces la televisión tenía un fuerte impacto en la sociedad y pasábamos mucho tiempo, bueno, mucha gente pasaba mucho tiempo viendo la televisión, aunque había pocos canales y no había televisión de paga, se pasaba mucho tiempo viendo televisión, y decía que era necesario hacer una pausa en el camino porque pareciera ser que íbamos en un caballo desbocado y que era necesario sentarnos a reflexionar desde la mirada de las ciencias sociales. En el 2015 hubo la publicación de un manifiesto que se hizo público, a lo mejor ustedes sí saben de eso. Ese manifiesto también sostenía lo mismo, que era importante detenernos a pensar y reflexionar sobre el uso de las tecnologías y la inteligencia artificial. En ese entonces los que suscribieron ese manifiesto, entre otros, fue Stephen Hawking, que ya falleció, Steve Wozniak, el segundo de a bordo de Apple, y el mismo Elon Musk. Contradictorio, porque Elon Musk hace este manifiesto, ¿y quién es Elon Musk? Dueño de X, de Space, de Silverline, de Starlink. O sea, es un monstruo. Y no solo eso, en la prensa también salió que uno de los principales aportadores para la campaña de Donald Trump es Elon Musk. Le acaba de poner más de $15 millones a la campaña y le dio la palabra en uno de sus mítines. Imagínense si llega Donald Trump a la presidencia, ¿qué va a pasar con el poder que tiene Elon Musk? Sí, me siguen en la reflexión que yo estoy haciendo desde la mirada de la prensa, porque la prensa, o sea, nos publican amar a la IA en el cine. ¿Se acuerdan de ese debate de los guiones? Le comentaba hace un rato, antes de empezar esta plática, a la maestra Miriam, que en una de mis clases, con uno de mis alumnos, le tocó presentar el tema de la revolución industrial del siglo XVIII, y me pidió que si le daba chance de iniciar leyendo un cuento muy breve. Pues vas, ¿no? Lo leyó, y ese cuento, al terminarlo, nos lo proyectó con imágenes, con todo esto, el texto, y le pregunté quién era el autor, porque estaba muy bien trabajado, tenía la información precisamente que yo iba a dar, ¿sí me explicó? Entonces, y me dice, ChatGPT. Le dije, órale. Me movió, porque, o sea, me lleva a la reflexión de que la herramienta ya está, el uso que le demos es lo significativo de lo mismo. ¿Se acuerdan que hace poco salió una noticia que mataron en un bombardeo teledirigido único y exclusivo al tercero de a bordo, al segundo de a bordo de Hamas, y que fue así como de televisión? Ahí está y ahí le damos, y lo mataron. ¿Y con qué lo hicieron? Con inteligencia artificial. Entonces, a lo que voy es esta parte, o sea, este debate de somos conscientes y para qué se usan los datos, lanzar un software. Esa es la aseveración de ese Acemoglu, que nos dice, ¿no?, que fue una irresponsabilidad soltar el ChatGPT así sin más, y nos lo aventaron, ¿no? Es ese padre, conversar o convertir. Esa parte. A mí como me llama la atención esa imagen que también salió publicada en los periódicos, de la familia en el comedor, mamá, papá, hijo, hija, y ninguno está hablando, todos están con un dispositivo. Y entonces a eso se refiere, conversar a convertir. Ya esa parte de la conversación la hemos dejado a un lado, esa parte de la sociabilidad. La sobremesa era para eso, para sociabilizar, y la dejamos fuera. Fíjense que hace tiempo, en unas vacaciones que hicimos en mi familia, que siempre nos reunimos en diciembre como todas las familias, siempre escogemos un lugar, o playa o
bosque o cosas así. Y esa vez escogimos bosque y nos fuimos allá por el volcán del Paricutín. Hay una zona ecológica donde alquilan cabañas, pero no hay luz. Y nos decían, tienen que llevar su lámpara para en la noche, cuando vayan al baño, si quieren leer, o para alumbrarse. ¿Y qué pasó? Los chavos, los jóvenes, no aguantaron, se desesperaban porque ya no, se les acabó la pila. Anda, ¿y ahora qué hacemos? Entonces les dijimos, vamos a jugar. ¿Qué jugar? ¿Ni qué? Ya estaban histéricos. ¿Por qué? Porque ya no tenían pila. Préstame tu pila. Vamos al pueblo. ¿A qué vamos al pueblo? A conectarme un rato para cargar el teléfono. Y luego la señal, buscando por todos lados señal, ¿no? Pues no había, no estábamos en pleno bosque. Entonces, de esos efectos, de esos fenómenos, es de lo que estoy hablando y de cómo nos ha venido sucediendo, ¿no? Y bueno, estas son diferentes noticias que yo he venido leyendo sobre esta revolución tecnológica, sobre esta incorporación de estas tecnologías. Esa de tecnología escalofriante. Este cuate nos escribe para el periódico Milenio cada 8 días, los sábados. Este cuate dice que para cuando estaban analizando los candidatos para el Premio Nobel de Literatura, una de las que postularon estaba trabajando sobre un libro que solo su hijo, su editor, sabían que estaba próximo a publicar el libro, y que el hijo, jugando, metió información sobre la mamá a ChatGPT, y después le preguntaron que si sabía de quién hablaba, y sí le digo, hablamos de fulana de tal, que por cierto está escribiendo un nuevo libro y que trata sobre esto. Sácate, la escritura se espantó. Por eso dice que tecnología escalofriante, dice, los únicos que sabíamos, pero ¿qué es lo que hace? Ustedes saben perfectamente, y en la mañana hablamos con los alumnos de esta situación, cómo vamos alimentando a la inteligencia artificial y cómo estaba armando generativamente pues, todos sus datos, ¿no? Y por eso llega a esa conclusión, ¿no? ¿Quién era y qué es lo que tenía, ¿no? Lo que nos decía Tadeo ayer en una de las mesas, cómo él también hizo este experimento con la tecnología y cómo le fue dando los datos, quién era Tadeo, por qué cosa estudiaba, dónde vivía, etcétera, etcétera. Entonces depende de la información que nosotros le demos lo que va a ser esta tecnología, ¿no? La materia gris, antes, no sé si todavía, yo digo que ya no. Bueno, a mí ya me pasó. ¿Te sabías el teléfono de tu casa, de tu mejor amigo, de tu abuelita, de tu papá, de tu novia? ¿Te sabías un friego de números telefónicos? Ahorita ni el de mi hija me sé. Me sé el mío porque te lo piden en todos lados, pero ya no lo sabes. Y si se nos pierde el teléfono, ¿qué demonios va a pasar con todo esto? O sea, tenemos que, no sé si ustedes lo hagan, yo todavía sigo escribiendo a mano. Mi agenda la llevo a mano, en una agendita de las que venden ya bien baratas, ¿no? Porque ya nadie las compra, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque precisamente esta parte, y me recuerda también de estas escenas apocalípticas, ¿no? Cuando la información se empieza a desaparecer porque la tenemos toda aquí. ¿Y qué vamos a hacer? Incluso nos dicen, no, hay que digitalizar todos los libros. ¡Wow! ¡Órale! Imagínense, y un día se nos va la luz y ¡pum! Se acabó. Adiós, va de todo, ¿no? Entonces, interesante todas estas cosas que se están publicando en la prensa y que tienen que ver con esto, de la usabilidad que les demos a las nuevas tecnologías, ¿no? No sé si conozcan a este cuate, Noah Harari Yuval. Bueno, pues miren, él escribe un libro que se llama De animales a dioses, que es una breve historia de la humanidad, donde nos hace esta referencia de cómo el hombre a lo largo de la historia ha inventado herramientas que le han permitido sobrevivir. ¿Ustedes se imaginan cómo se enfrentó el hombre de la prehistoria con un tigre de dientes de sable? Uno a uno se lo echó el tigre. ¿Qué tuvo que hacer? ¿Mande? Preparó herramientas, ¿no? Y armó estrategias y se unió para poderse comer al tigre y que el tigre no se lo comiera, ¿no? Entonces eso fue lo que fue, y de eso nos habla Noah Harari y nos insiste, ¿no? Formamos parte del reino animal, no lo hemos entendido, lo olvidamos cada vez más
formamos parte de esto, no las cosas nos pertenecen. Después escribe el hombre Dios, que ahí se mete más a la parte de la tecnologización y lo que está haciendo la tecnología, que incluso no nos damos cuenta. Él nos dice que hay muchos laboratorios o centros de investigación de la iniciativa privada donde se están haciendo cosas que no se reportan a los gobiernos. La clonación está prohibida y se sigue haciendo. O sea, hay cosas que dices, órale, ¿no? Y que es los 21 lecciones para el siglo XXI, ¿no? Y nos habla de estos retos que tiene la humanidad: la guerra, el hambre, la distribución equitativa del agua, la contaminación ambiental, todos esos desafíos que tiene la humanidad y que incluso son problemas que ustedes no hicieron, que ustedes no crearon, pero pues les va a tocar resolverlos. O lo resuelven o quién sabe qué va a pasar. ¿Sí? Entonces, por eso la preocupación, por eso, ya un minuto nada más, maestra. Por eso la preocupación, y este es su último libro, que trata precisamente sobre esto de la inteligencia artificial, y nos dice Noah Harari Yuval en eso, ¿no? Ustedes ya saben todo lo que hace ChatGPT, ¿no? Y los artículos que escribe, y que todo eso, que es un problema cómo usamos la herramienta, ¿no? Porque en lugar de usarla para bien, la usamos para hacer nuestros trabajos, nuestras tesis, ¿no? Entonces la IA no puede tomar nuestras decisiones. Todavía tenemos la responsabilidad social de nosotros tomar las decisiones y no dejar que la inteligencia artificial o la tecnología las tome por nosotros. Bueno, quiero terminar con esto. Hay un nuevo, bueno, no un nuevo autor, hay un autor que se llama Juan Villoro, que fue es hijo de uno de los más grandes filósofos que ha tenido nuestro país, español, que llega con los migrantes de la revolución, no de la revolución, de la guerra civil española. Y Juan Villoro es novelista, y él nos dice que lo que nos puede llevar a enfrentar a la inteligencia artificial y hacer un buen uso de las tecnologías es la cultura, la lectura y la cultura. Un pueblo que no lee no puede cambiar, y a eso los invito, los conmino. Hacemos herramientas, hagámoslas de la mejor manera, que sirvan a la sociedad. El objetivo de la ingeniería y de todas las disciplinas es servir a la sociedad, el bienestar social, y pensémoslo de esa manera, porque malos hay en todas partes. ¿Sale? Gracias. Bueno, me quedo pensando que con lo que nos decía el profesor Gumersindo, la educación es un proceso muy lento, se va haciendo se cocina, se cuesta a fuego medio, y de repente lo que pareciera que está a nuestro alrededor va muy rápido. Lo que están ustedes estudiando, lo que están estudiando en sus carreras, va muy rápido. Todo está yendo muy rápido, y en esta inmediatez, pues las fuentes de información están causando un gran impacto en la sociedad. Esta prensa, el cuarto poder, que de repente pudiera caer en el poder de cuarta, como dicen, ¿no? Ahora hacer una nota, hacer la verdad cuando no lo es. Bueno, las aplicaciones y las herramientas, ¿no? Con la IA, pues ahí están, como dice el profesor Gumersindo. Ya el uso que le hacemos, pues es lo verdaderamente significativo o escalofriante. Y entonces él nos dice, el profesor nos invita a detenernos por un momento y mirar eso, mirar, analizar, reflexionar, pensar, saber hacia dónde queremos ir. Y además, muchísimas gracias por todas las recomendaciones de lecturas, profesor Gumersindo. Gracias por su interesante participación. Voy a dar paso ahora sí a la intervención del público bonito. Si alguien tiene alguna duda, comentario, pues es momento de brillar.
Hola, buenas tardes. Mi pregunta va a que muchas veces nosotros como alumnos queremos cambiar el mundo o tenemos muchas ilusiones y sueños, ¿no? Pero por ejemplo una vez llegamos a la industria o llegamos a las grandes empresas, muchas veces no nos dejan seguir nuestros sueños o a cambiar el mundo. Entonces mi pregunta va dirigida hacia cuál es la pequeña lucha que podemos hacer nosotros para sembrar nuestro granito de arena. ¿Quién gusta contestar? Muchas gracias por tu pregunta, comentario. Me encanta que todavía tengamos esta inquietud, porque pareciera que esa inquietud que tenemos desde la infancia también se va a veces muriendo, ¿no?, con el paso de los años, con la educación, y es importante que este sueño de querer dejar nuestra huellita en el mundo, y una huella que sea para bien, pues siga siendo genuino. Yo retomaré un poco pues desde la esencia también de lo que yo planteé. Creo que va desde lo cotidiano, desde el interés, y haciendo un poco también eco en lo que mencionó el maestro Gumersindo y la compañera Miriam. También pues considerar siempre estar cuestionando, ¿no?, la información que nos llega, la información que reproducimos, la información que creamos, no ceder a la tiranía de las redes sociales, ¿no? Hay una información que está ahí que no sabemos exactamente a qué intereses sirve, y me parece que la única forma de enfrentar este desafío pues es cuestionar, ver desde lo inmediato qué es lo que podemos mejorar, sin plantearnos a lo mejor metas imposibles de llegar, ir avanzando, ¿no?, en esas metas cotidianas, en ir mejorando el entorno inmediato. ¿Y cómo lo mejoramos? Pues sin perder lo que somos. ¿Qué somos? ¿Qué somos? Somos seres humanos, ¿no? ¿Qué queremos, no? Bueno, ya los entiende. Pero, ¿qué es lo que somos? O sea, no perder lo que nos humaniza. Incluso la tecnología tendría también que estar a ese servicio, a humanizarnos más. No se trata que la controversia no es si la tecnología es o no más humana o nos gana en las posibilidades. Creo que la discusión se centra en, sea lo que sea, mantenernos en las cualidades que nos caracterizan como seres humanos. Eso es lo que yo aportaré. ¿Alguien más? Ahí está la profesora Ara con el micrófono. Aquí, Ara, aquí hay 1, 2, 3, 4 manitas levantadas. Con eso vamos a cerrar. Sí. Hola, muy buenas tardes. Con respecto a la exposición que hicieron, que tenía una pregunta. Bueno, usted mencionó algo sobre revoluciones industriales, maestro, y me vino a la mente una película que se llama, bueno, es de Charles Chaplin, de Tiempos Modernos, ¿no? Y veo cómo ha cambiado la sociedad, cómo el ser humano pues ha cambiado para mejorar, ¿no?, y tener una buena calidad de vida. Sin embargo, siempre ha habido esas clases sociales bajas, medias, altas, ¿no? Y siempre se ha relegado a las bajas, ¿no?, con respecto a las altas. Entonces, me gustaría que me diera su opinión sobre respecto a esas comunidades que no tienen acceso a estas nuevas tecnologías de inteligencia artificial. ¿Los dejarán de lado con respecto a las clases más altas? Híjoles, fíjate que, bueno, te voy a citar otro autor. Por lo menos hay 2 autores. Uno que se llama Gillet y que escribe un libro que se llama Las nuevas clases sociales, donde, y me hago referencia a mí mismo, y yo tomé ese trabajo para escribir un artículo que llamé Los despojos sociales, aquellos que no tienen ya donde vivir ningún espacio, nada, y que los hemos visto cada vez proliferar más en nuestro país. No solo los que nos encontramos en los semáforos y nos piden una moneda o nos quieren vender algo, más que nos
quieran vender, que nos pidan algo, ¿no? Pero nos vemos proliferar más en esta zona de la central del norte, con los migrantes y todas esas cosas. Entonces, eso yo, de alguna manera, retomando a este autor, a Gigi y a Zygmunt Bauman, hablo de esos despojos sociales, aquellos que no tienen nada, ningún acceso, y para el capitalismo, para que existas, tienes que consumir. Si no consumes, no eres nadie. Y esta parte de las clases sociales en el siglo XVIII solo eran los ricos y los que no tenían nada, los pobres, y después van surgiendo las otras clases sociales hasta llegar a este fenómeno que te menciono, que trabajan estos autores, Gigi y Zygmunt Bauman, que dice que hay estos, los que no tienen nada, de nada, y esos les llaman despojos sociales. Muchas gracias. Levantadas, había una aquí, había otra allá. Hola, buenas tardes. Ahorita yo estaba pensando con toda la conferencia, estaba recordando que hace poco vi un video, no recuerdo bien cuál era el canal o de quién lo había hecho, pero citaba que en nuestra generación, a pesar de tener ya ser la más, tener acceso a tanta información en la palma de la mano, al alcance de tan solo un par de clics o de tan solo mover un par de veces el dedo, que a pesar de tener tanta información a la palma de la mano, es una generación que está muy desinformada. Es una generación que puede caer muy fácilmente en las noticias falsas, en no terminar realmente de procesar o darse la oportunidad de analizar la información que nos está llegando, porque ya sea que alguien en TikTok lo hace, o alguien en una red social publica su propia opinión, y pues vaya, la gente empieza a repetir esa opinión una y otra vez. Entonces mi duda aquí es, más pedir su opinión, si ustedes creen que ahorita, con todo el auge que se ha tenido de la inteligencia artificial, este problema de desinformación, o que la gente ya no se da a la tarea de procesar y analizar la información por su propia cuenta, en base a su propio criterio, ¿creen que este problema siga creciendo, se mantenga como ha estado siendo últimamente, o que pues vaya, o directamente no pase nada? Sí, bueno, en el artículo que nosotros hicimos sobre este uso ético, también habla de que nosotros debemos de tener ese pensamiento crítico, ¿no? Si ustedes utilizan inteligencia artificial y le dicen, desarróllame tal tema, se van a dar cuenta que les puede desarrollar los temas, pero tiende a ser redundante en muchas cosas, ¿no? Otra cosa que tiene ahorita la inteligencia artificial es que tiende a inventar cosas, ¿no? Si ustedes la entrenan y le dicen, bueno, Miriam Noemí Paredes Cadena inventó tal fórmula para el crecimiento del cabello, ¿no? Y la inteligencia artificial no lo va a procesar, pero si tú lo vuelves a hacer y le entrenas, es lo que va a arrojar finalmente, ¿no? Pero es bueno que tú estés concientizando sobre esta desinformación, porque cuando ustedes le dicen a la inteligencia artificial, desarrolla esto y fundamentalo, ¿qué es lo que les va a hacer la inteligencia artificial? Les va a citar algunas fuentes, pero si ustedes intentan ingresar a ellas, pues son páginas que ni siquiera existen, ¿no? Y creo que eso ya va a depender de ustedes, el que consulten la inteligencia artificial, pero también sigan buscando en otros medios, como dice el maestro Gumersindo. Hay que seguir fomentando la lectura, ¿no? El que nosotros conozcamos nos va a permitir identificar que esta inteligencia artificial nos está arrojando resultados reales, ¿no? Por ejemplo, hay páginas que ya también les generan presentaciones, ¿no? Como si fueran de PowerPoint. Muchas personas dicen, bueno, eso es trampa. ¿Trampa en qué aspecto? Yo puedo ocuparlo de manera inmediata, pero si conozco el tema, obviamente no es trampa, es un apoyo, una herramienta de apoyo que nosotros podemos ocupar, ¿no? Entonces, lo único que nosotros como profesores queremos hacer es que concienticemos que la inteligencia artificial es algo que se tiene que ir entrenando poco a poco. Es como pasaba anteriormente con Wikipedia.
No sé si ustedes tuvieron esa época, ¿no? De que había maestros que les decían, no utilicen Wikipedia. ¿Por qué? Porque era una herramienta de trabajo colaborativo, ¿no? Donde cualquier persona podía escribir sobre alguna temática y pues no era una garantía, ¿no? De que esta información pues fuese real. Entonces, a mí me agrada que estén concientizando sobre eso, y nosotros como maestros tenemos la responsabilidad también, ¿no? De apoyarlos a ustedes, y ustedes pues la responsabilidad de no solamente quedarse con eso, ¿no? Como cuando hacen una búsqueda y lo primero que hacen es consultar el primer enlace, ¿no? de esta búsqueda. Entonces, bueno, eso sería la sugerencia. Muchas gracias. Última intervención. Un aplauso. Hola. Bueno, mi pregunta al inicio de la conferencia iba a ser acerca de la contaminación, del tema que tratamos en el primer bloque, refiriéndose a la huella de carbono que deja la IA, pero ya más allá, después de escuchar toda la conferencia, me surge la pregunta: ¿realmente el avance tecnológico humano, para la persona que la quiera contestar, realmente el avance tecnológico humano es lo suficientemente fuerte como para que valga la pena destruir un planeta, por ejemplo? ¿O el fin justifica los medios? Al fin y al cabo sabemos, ¿no?, de historia, que el momento en el que más ha avanzado el ser humano es en el momento en el que ha habido guerras, problemas, en el que la gente no ha seguido reglas y nos ha valido totalmente la parte de decir, no, pues es que esto no es correcto, pero bueno, fue lo que se tuvo que hacer para avanzar en muchos aspectos. ¿Vale la pena hacer ese tipo de cosas para sobrevivir como especie? Y al final vamos a terminar autodestruyéndonos por lo mismo. Pero esa es como la pregunta. Creo que fue una pregunta con respuesta incluida, ¿verdad? Creo que ahí usted mismo lo dijo. ¿Vale la pena? ¿O qué tecnología tendríamos que generar para contener el deterioro y acabarnos el planeta, que es el único que tenemos, ¿no? Retomar ese eje que nos habla Edgar Morán, el cuidado planetario. Pues yo diría, no vale la pena, pero es algo que está inminente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para reconvertir esa situación? Gracias. Bueno, nada más a mí me gustaría también aportar con respecto a esa pregunta, y citando a lo que comentaba el profesor Gumersindo, ¿no? Nosotros siempre queremos desarrollar para ayudar. Creo que en algunos aspectos sí vale la pena. Yo lo mencioné en las cuestiones médicas. Creo que los diagnósticos son mucho más rápidos, ¿no?, en ese aspecto, y hay otras áreas del conocimiento que también valen la pena en este aspecto. Podríamos decir, las personas que utilizan las fotoceldas voltaicas ¿realmente están aportando a la conservación del medio ambiente? Pregunta, ¿ustedes han investigado qué huella ecológica deja la utilización de este material, su fabricación, cuánta agua se utiliza al fabricarla, cuántos, no sé, metales, no tengo idea de qué componentes podría tener estas fotoceldas, cómo se fabrica? Entonces creo que pues es parte de un ciclo de vida que siempre hemos llevado desde que se empezaron a construir pues maquinaria para fabricar cosas, ¿no? Pero creo que una parte noble de nuestro planeta pues es que él mismo siempre ha buscado esa autorregeneración, ¿no? Porque podemos decir, estos fenómenos naturales son provocados, estos fenómenos naturales no se daban anteriormente, ¿no? Pero creo que es parte de nuestro planeta el regenerarse, ¿no?, con todo este tipo de reacciones. Gracias. Buenas tardes. Sabemos que la invención de la IA fue con la idea de servir y facilitarnos. Esto ha llevado a que le estemos mejorando continuamente, y tomando en cuenta el barrido de empleos que ahorita mencionaron hace poco, quería preguntar en qué punto más bien cómo podremos distinguir el punto en el que perjudique más de lo que sirva.
Bueno, yo creo que pues en la ciencia no hay varitas mágicas. La ciencia es un proceso, es un camino, y que la misma práctica, la misma usabilidad que le demos a las cosas es lo que nos va a permitir de alguna manera observar esa posibilidad que tú dices, ¿no? Yo no le veo otra manera de cómo podemos hacer para saber si estamos haciendo lo correcto o no. Y como les decía hace un rato, al final lo que no podemos perder de vista es que creamos herramientas que nos permitan hacer las cosas de una manera mejor. Eso, con eso yo me quedaría. Bueno, yo mi pregunta va más enfocada en cómo va a abordar pues, la Academia de Ciencias Sociales esta parte de que la inteligencia artificial y en general la tecnología avanza más rápido de lo que a lo mejor nuestro cerebro alcanza a entender o a adaptarse. Entonces, ¿cómo va a abordar en esta parte las Academias de Ciencias Sociales para concientizarnos a nosotros acerca del uso a lo mejor responsable y de cómo podemos nosotros a lo mejor adaptarnos más rápido a los cambios que a lo mejor vienen respecto a la tecnología? Bueno, no sé si a lo mejor nos explicamos limitadamente, no es que no alcancemos a entenderlo, yo creo que sí lo entendemos, aunque las consecuencias son las que están yendo a una velocidad muy, muy fuerte, y retomaría nuevamente la propuesta, ¿no? Es detenernos en lo que nos humaniza, detenernos en la reflexión. Si el mundo va a esa velocidad vertiginosa, pues nosotros somos los que tenemos que poner un poco el freno, no pelearnos con esa tecnología, pero sí detenernos a reflexionar y poder también predecir hacia dónde va esa tendencia tecnológica, hacia dónde va el impacto que tendremos como humanidad de vivir esclavizados a esa tecnología que también nosotros hemos creado. Las ciencias sociales y de las humanísticas no han cambiado, no cambian. De alguna manera es como la continuidad de las cosas. Por eso hablamos de la importancia de estas, porque tienen una mirada que va más metida en el sentido de la reflexión, del impacto que tienen las cosas. No va de esta misma forma, de una manera acelerada, sino más bien observa cuáles son los impactos, cuáles son las consecuencias, qué puede pasar. Es importante para las humanidades que los sujetos, que las personas saben que están viviendo este momento, pero no solo se queden ahí, sino que vean hacia atrás lo que ha sucedido para traerlos a este momento, pero no con ese solo propósito de saber de dónde vienen, sino para saber a dónde quieren ir. ¿Sí me explico? Y por eso es la mirada de las ciencias sociales, tratando de hacerlos comprender y reflexionar sobre eso. ¿Ustedes qué papel quieren jugar en este futuro y en este presente que estamos viviendo? Entonces es necesario que sepan que el hombre ha creado cosas para llegar aquí, infinidad de cosas. Vivimos rodeados de tecnología, pero lo usamos de una manera para hacerlo de la mejor forma, y igual ver a estas tecnologías de la información y la comunicación, la inteligencia artificial, como una herramienta más que tiene el hombre para ir a otro lado. ¿A dónde? No lo sé, pero esa es la idea, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, profesora Miriam, profesora Ana María, profesor Gumersindo, por compartirnos toda su expertise. Muy interesantes sus participaciones. Agradezco también a todos y a todas por estar aquí, y les invito a que se queden al recital de violín y piano que en unos momentos va a dar inicio. Muchas gracias. Bueno, ya, si quieren retirarse, retírense, pero voy a dar los reconocimientos a nuestros panelistas. Muchísimas gracias por su participación.
fue muy enriquecedor todo lo que nos compartieron. Y bueno, voy a dar el reconocimiento a la maestra Miriam Noemí Paredes Cadena por haber participado en la mesa de profesores, aplicaciones de la IA en la formación de ingenieros, llevada a cabo en el auditorio del ESCOM en el marco de los eventos por el 15º aniversario de las ciencias sociales. En Ciudad de México, 24 de octubre de 2024. La técnica al servicio de la patria y lo firma nuestro señor director. Muchísimas gracias, Miriam. Igualmente para la doctora Ana María Winfield Reyes, con el mismo texto. Muchas gracias. Y para el maestro Gumercindo Vera Hernández. Muchísimas gracias. Asimismo, les damos un pequeño presente de parte de la academia, de los profesores. Y también tenemos un reconocimiento para la maestra, ya se lo guardó, ya no quiere que lo diga, pero para la doctora Mariana Gómez Tres como moderadora de esta mesa. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias.